Ok, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda sesión del curso de Matemáticas Discretas, parte 2. El día de hoy vamos a hablar de la complejidad computacional de los algoritmos o cómo medir justamente esta complejidad, sobre todo, bueno, recordar que en términos, digamos, prácticos, la parte de medir la complejidad de los algoritmos nos sirve para comparar dos o más algoritmos que pueden hacer tal vez la misma tarea, pero que queremos ver justamente cuál es más rápido o cuál me ocupa menos espacio en memoria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primeramente pues hay que definir lo que es un algoritmo. ¿Qué tenemos o qué idea tenemos o tienen ustedes de lo que es un algoritmo? ¿Cómo lo podríamos de alguna manera definir en sus propias palabras? ¿O qué características tiene un algoritmo? Son una serie de pasos que se llevan a cabo para resolver un problema. Muy bien, serie de pasos. Que tienen como objetivo resolver algo. Resolver un problema, ¿verdad? O también realizar una función, ¿no? Función, tarea, proceso, etcétera, ¿verdad? Sí, esa es más o menos la idea. Y sí, efectivamente es una serie de instrucciones paso a paso, un procedimiento paso a paso para resolver un problema, ¿sí? O realizar una función, hacer una tarea, realizar un proceso o en general obtener una salida deseada, ¿verdad? Y pues esto puede ser implementado en cualquier en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Eh, llámese desde ensamblador, ¿sí? Nosotros mismos, ¿verdad? O lenguaje natural, ¿sí? Hasta pseudocódigo, diagramas de flujo, cualquier representación de esto es lo que nosotros llamamos un algoritmo. ¿Ok? Digamos, no sé si podemos a lo mejor definir ahorita qué ejemplos conocen ustedes, digamos, de algoritmos bien conocidos. O cuáles conocen ustedes, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor yo digo bien conocidos, pero pues más que usted, ¿verdad? Pero bien, a ver, ¿qué algoritmos conocen ustedes? A ver, si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el algoritmo para destapar una cerveza? Difícil. Es que hay demasiadas opciones, ¿no? A ver, vamos acotándolo, a ver qué tal si es una corona de botella, a ver, ya todavía más precisa, ¿verdad? No, pues te digo, está el cuchillo, el encendedor, el celular Okay. Nokia, ¿no? Okay. Bueno, pero el común sería tomar el destapador, inclinar la boquilla del destapador hacia el lateral de la corcholata y elevar en forma de palanca, o no sé cómo poner. Ok. El diagrama de flujo, profe, Ajá. la forma de representación gráfica, ¿no? Del algoritmo. Digamos que puede ser, nosotros podemos presentar un algoritmo ya sea en un lenguaje de programación, en un pseudocódigo, ¿sí? O en un diagrama de flujo, ¿sí? Son las tres opciones que tenemos para representarlo. Pero ya como ejemplo, bueno, tenemos, a ver, el de destapar la cerveza, que decíamos que era tomar el destapador. ¿Qué sigue? Toma el destapador, toma la cerveza. No sé cómo decirlo, es ponerlo, son más o menos 45 grados. Ok. Con respecto a la corcholata. Yo le pondría un dibujo ahí para que quede claro. Ah, ok.
A ver, eso vamos a ir más adelante, ¿no? Posicionar, El destapador. destapador. En los dientes de la cerveza. 5 grados Bueno, de la tapa más bien. con la tapa, ok. Entonces, sería algo así, ¿verdad? Bueno, no me quedó tan bonito. Y 4, Si son diestros, sería girarlo en sentido inverso de las manecillas del reloj, y si son zurdos, pues sería en sentido de las manecillas. que vamos a suponer que es de palanca, ¿no? Hacer palanca y se acabó, ¿no? Bueno, Ese último no lo oímos. Hacer palanca hacia arriba, ¿no? ¿Cómo sería ahí? sí. Obvio, si se fijan, o aquí quiero que nos demos cuenta bueno, de varias cosas, ¿no? Primero, que esto lo vamos a ver más adelante, pero la primera de ellas es que efectivamente, si no nos ponemos como que de acuerdo, porque alguien puede decir, no, pues, a ver, ve ir a la cocina, ¿no? Abrir refrigerador, ¿sí? Ubicar la cerveza, ¿verdad? Entonces, vean que este mentado pseudocódigo o algoritmo se puede hacer tan extenso o tan detallado, ¿sí? Como nosotros querramos, ¿verdad? Y esto, véanlo más o menos, imagínense que ustedes están programando en ensamblador, pues tienen que poner todos los detallitos, pero si están programando en C, son menos detalles. Si están programando en Python, todavía mucho menos detalles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la idea, pues, de un algoritmo que a final de cuentas, eh, digamos que vamos a ponernos en le llamamos punto de vista, digamos, intermedio, ni muchos detalles ni tan poquitos, ¿sí? Con la idea después de resolverlo, ¿verdad? Y también, bueno, tomar en cuenta que un algoritmo puede llevar más pasos o menos pasos, dependiendo si sabemos cómo realizar alguno de ellos, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que yo puedo hacer, es decir, a ver, dame un algoritmo para tomar la cerveza, es decir, para agarrarla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se digan estos, que a final de cuentas para mí fue un paso, para alguien más se puede convertir todo eso en un algoritmo completo, ¿verdad? ¿Estamos? Y al revés también, ¿no? O sea, en un lenguaje de más alto nivel podría ser simplemente destapa la cerveza y ya. Así es, así es. O quita la tapa, no sé. Exactamente. Es a lo que quiero digamos, concluyamos, pues, en esta sección, porque sí, normalmente cuando nos enseñan esta parte de algoritmos, de repente justamente tenemos como que la duda de, bueno, ¿qué tanto me están pidiendo de detalle? ¿Sí? O qué tan abstracto hago mi algoritmo, ¿verdad? Entonces, bueno, en su momento lo platicaremos o diremos justamente qué nivel de detalle. Va a quedar todavía más claro si yo les digo, bueno, a ver, vamos o hagamos un pseudocódigo que pudiéramos implementar en Python, que pudiéramos implementar en MATLAB, o que pudiéramos implementar en C, o que pudiéramos implementar en C++, o que pudiéramos implementar en ensamblador. ¿Sí? Entonces ya, dependiendo de eso, ya ustedes sabrán, ok, con qué cuento, con qué no cuento, ¿verdad? Ok, Sí, por Doc, ejemplo, sí. perdón, entonces por decir el algoritmo te lo define dónde lo vas a correr, digamos la complejidad de un algoritmo te lo define dónde tú lo vas a correr o es No, como no, el programador. es el algoritmo como es indistinto, o tendría que ser indistinto. Lo que sí es, yo quiero describirlo, acuérdate que ahorita estamos nada más en la pura descripción del algoritmo, ¿no? Y como te dije, o sea, la parte de tomar cerveza, ¿sí? O agarrar la cerveza, ¿sí? Implica pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en tu caso, no sé si tú estés calculando, no sé, la distancia de tu mano hacia la cerveza, o el ángulo del cual realmente no lo hacemos, ¿verdad? O si alguien lo hace, no lo hacemos de manera consciente, ¿verdad? A eso voy. O sea que aunque el algoritmo puede tomar tantos detalles como nosotros querramos, a final de cuentas,
nosotros lo podemos describir en, digamos, en los términos a los cuales yo tengo de alguna manera alcance. Me explico un poquito más. Te digo, esta parte de tomar la cerveza, tú puedes meter todo esto que acabamos de comentar, pero si al final de cuentas tú realmente no estás haciendo esos cálculos, ¿sí? A lo mejor eso sí serviría para un brazo robótico, ¿no? ¿Sí? Pero para nosotros, que digamos, de alguna manera para nosotros nomás es pensar en que voy a tomar la cerveza y lo hago, ¿no? O sea, realmente yo no hago ningún cálculo, ¿verdad? O si lo hago, no lo hago de manera consciente, ¿sí? A eso voy, ¿no? El, el, Importa mucho, bueno, digo todo esto porque a final de cuentas ustedes más adelante van a llevar una materia que es justamente la de redacción de documentos técnicos, y en un documento técnico pues normalmente hay que hacer esta descripción de algoritmos, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero ir para allá, digamos, es que tenemos que tener la suficiente cantidad de detalles para que se entienda, pero no tantos detalles como para que se haga muy complicado, ¿sí? O demasiado complicado. ¿Qué es, si de repente ocupo yo detalles, qué es lo que hago? Bueno, pongo el paso tomar cerveza y después le escribo el algoritmo para tomar la cerveza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo puedo poner así un algoritmo muy sencillo, mira, tomar destapador, ¿sí? Tomar la cerveza, alguien puede decir, bueno, con el destapador, destapar la cerveza y tomarte la cerveza, ¿no? Ya en 4 pasos resolviste el problema, ¿verdad? Pero alguien te puede decir, espérate, a ver, me quedó claro, pero la parte de destapar todavía, a ver, yo no sé a qué se refiere destapar. Ok, te lo explico con un algoritmo aparte. Una vez que ya tienes la cerveza en la mano y el destapador en la mano, ahora sí, pasos, si lo colocas así, si lo colocas así, lo giras así, lo levantas así. Ya ahí es donde explicas esa parte de detalle. ¿Sí? ¿Estamos? Lo mismo puede suceder pues con la parte, incluso esto lo podemos ver en arquitectura de software o cuando uno está justamente diseñando, ¿no? Normalmente dice, bueno, primero quiero los grandes bloques o los grandes pasos para resolver un problema, ¿sí? Ok, ya que más o menos se identifica estos grandes bloques, ahora sí, a ver, voy a atacar primeramente un bloque y ahora sí, todos los pasos que hay dentro de ese bloque. Y puede ser que otra vez se encuentre algunos bloques principales dentro de ese gran bloque y repita esto, ¿sí? Hasta que ya me quedas, digamos, súper claro, no tengo ninguna posibilidad de confundirme con el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a platicar de esto un poquito más adelante. ¿Sí? De hecho, la parte de complejidad computacional, en la parte de diseño electrónico y en la parte de, digamos, de sistemas de cómputo, luego se mide un poquito diferente, ¿sí? Luego la gente de diseño trata o se mide, o cuando tú preguntas cuál es la complejidad computacional de este bloque, a veces te lo dan en términos de sumadores, a lo mejor te dan en términos de sumas, en términos de multiplicaciones. ¿Por qué te lo dan en esos términos? Porque en diseño electrónico, ¿sí? Tener un multiplicador es algo muy costoso en términos de área. O sea, haz de cuenta que es como tú dices, bueno, yo quiero bañarme, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues te puedes bañar en la regadera, ¿no? Si tú quieres una multiplicación, pues hazlas con sumas, entonces con un sumador la haces. No, pero ¿sabes qué? Es que me voy a tardar en la regadera, pues me voy a tardar en lo que me mojo, primero un par. Entonces pon una alberca, te avientas un chapuzón y ya te mojaste de un jalón, ¿no? Sí, pero la alberca te ocupa mucho más espacio que la regadera, ¿verdad? ¿Sí? Es más o menos algo similar. Entonces, cuando estamos en la parte de diseño, justamente lo medimos en esos términos, ¿verdad? A ver, en términos de multiplicaciones, en términos de sumas, porque realmente es lo que nos cuesta más área, ¿verdad? Cuando estamos hablando de software, normalmente lo tratamos de llevar justamente a, digamos, operaciones unitarias de una
digamos, computadora, digamos, general, ¿sí? Vean bueno, no es lo mismo tener una computadora, digamos, una Intel, ¿sí? O tener un procesador X, Y o Z, ¿sí? Tienen diferentes características. Sin embargo, aquí dice, bueno, vamos nada más a contar, digamos, el número de instrucciones básicas para resolver el problema, ¿no? Y algunas veces también estas operaciones básicas son las sumas, son las multiplicaciones, otras veces son a lo mejor movimientos, copias de datos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a explicar un poquito más esa parte, ¿no? Pero bueno, ese sería justamente un ejemplo. Tenemos, bueno, algoritmos, ¿sí? O digamos que tenemos algoritmos de búsqueda. Algunos algoritmos de búsqueda que ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de ellos. ¿Sería el Google Map? ¿Cuál, perdón? ¿El Google Map? No escucho bien. ¿El Google, dicen? Map, No, el map, el de mapas. no. No, ¿No algoritmos, es un algoritmo? algoritmos, no programa. Ah, ok. Pues creo ¿No? que el más sencillo, pero tedioso, es una comparación elemento por elemento, ¿no? Ok, bueno, Bueno, es les va a sencillo. ayudar un poquito. Está el bubble sort. La burbuja, por ejemplo, ese es de El bubble ordenamiento. sort. Está el quick sort. Pero ese no Está es el para ordenar. merge. Ordenamiento, ¿no? El de la burbuja. Perdón. Es cierto. Me fui con la cinta, perdón. De El de búsqueda está el linear search. Ajá. O la búsqueda lineal, comparación elemento con elemento. Ajá. ¿Cuál otra existe? Está el binary search. Sí, una búsqueda binaria. Ya no está tan sencilla como la búsqueda. La búsqueda lineal es que yo tengo una lista pues de objetos y yo justamente voy comparando con cada de uno de ellos hasta que lo encuentro, ¿verdad? Un binary search no es nada más una lista, sino que es una lista ordenada. De hecho, es una lista ordenada en un árbol binario, ¿sí? Entonces se compara primeramente con la raíz. Si es más grande, pues está del lado derecho, ¿sí? Del árbol. Si es más pequeño, está del lado izquierdo. Y luego se vuelve a comparar con el siguiente nodo y así, hasta que voy llegando o encuentro lo que ando buscando. ¿Sí? ¿Alguna otra? Pues podemos hacer una búsqueda aleatoria. ¿Sí? Suponer que yo tengo eso ya de alguna manera ordenado, ¿sí? Y yo simplemente voy saltando de manera aleatoria, ¿sí? Hasta que lo encuentro, ¿sí? Descartando los lugares que ya he pasado por ahí, ¿no? Ese es bueno, iba a haber otros, pero bueno, no. Tengo algoritmos, ¿sí? De ordenamiento, ahora sí los que habíamos comentado. Era el Google Sort. Acá encontré una que se llama búsqueda secuencial. No sé si abarca alguna de las que pusiste. La secuencial es la lineal, ajá. Ah, ok. Sort, el merge sort, algunas otras. Bueno, tenemos también para insertar, que bueno, insert, update y delete, ¿sí? O borrar. Pero vean que estos de aquí, ¿qué tengo que hacer yo para insertar un objeto, ¿sí? En una lista, digamos? Pues a lo mejor tengo que primeramente buscar
si ya está en la lista, ¿verdad? Y a lo mejor encontrar su lugar dentro de la lista. Entonces, este problema de insertar se vuelve un problema de búsqueda. ¿Sí? Lo mismo si quiero borrar un objeto de la lista, primero lo tengo que buscar y luego lo borro. Si quiero actualizar también la parte del update, ¿sí? Si lo quiero actualizar, también primero tengo que buscarlo, ¿sí? Y luego actualizarlo. Entonces, se digan, estos problemas de acá abajo, pues prácticamente son los de arriba, ¿verdad? Digamos que la misma gata nomás revolcada, es decir, primero una cosa y luego la otra, ¿verdad? Entonces, normalmente, bueno, lo que se estudia mucho, y yo creo que nosotros lo vamos a tener que estudiar en su momento, es estos algoritmos justamente, o la capacidad, o qué tan buenos son estos algoritmos de búsqueda, de ordenamiento, y de qué depende, ¿sí? Obvio, mucho depende de la estructura de datos que esté detrás de este ordenamiento, ¿no? O de esta búsqueda, ¿sí? Y cuando digo de la estructura de datos, me refiero a que se va a ver, va a ser un arreglo de objetos, es decir, en memoria está un objeto y luego está otro, o sea, están de manera contigua, o se utiliza una lista ligada, o se utiliza un árbol, o se utiliza una lista doblemente ligada, etcétera. Estos temas los vamos a ver en el siguiente curso, que es el curso de programación, ¿sí? Y por eso, bueno, ahorita nada más vamos a de alguna manera platicar de que existen, pero ya en su momento los analizaremos más a detalle, ¿no? Ok. Y bueno, vamos apoyándonos de la herramienta que vamos a estar utilizando en el próximo. Esta herramientita que es en línea es bastante interesante. Hagan de cuenta que este programita que tengo aquí, bueno, es una página, pero yo puedo de alguna manera compilar cualquier tipo de lenguaje. Tengo desde C, C++, C14, DC17, Turbo C, C++, Turbo C, Java, Python, PHP, C Sharp, Visual Basic, HTML, ¿sí? Ruby, Perl, Pascal, R, Fortran, Haskell, ensamblador, ¿sí? Objective-C, SQLite, JavaScript, Prolog, Swift, Rust, Go y Bash, ¿sí? Súper mega completo. Ahorita yo estoy en Python, ¿sí? Porque al final de cuentas, bueno, lo que quiero es simplemente darnos una idea de los pasos que se tienen que hacer, ¿no? Ahorita no quiero que ustedes conozcan el lenguaje, no importa el lenguaje, ¿sí? Lo que importa es la serie de pasos que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vean que aquí yo tengo primeramente una lista, donde en la lista, ¿sí? En esta lista tengo justamente la palabra jackfruit, honeydew, grapes, que son frutas, ¿sí? Y bueno, lo que voy a poner yo aquí, ¿sí? Le voy a preguntar al usuario, por favor, dame el nombre de una fruta, ¿sí? Y lo que va a hacer es que va a poner al final de esta lista, ¿sí? Lo que yo haya escrito, y me va a poner la lista actualizada es, y me va a imprimir esa parte. Ajá. Y después me va a preguntar un nombre de una fruta que yo quiera borrar, ¿sí? Y la va a borrar, ¿sí? Y me va a mostrar otra vez la lista actualizada. La ventaja es que, bueno, yo puedo correrlo. Aquí ya me está preguntando el nombre. Bueno, yo sé que están en inglés, pero bueno, que ponemos watermelon. Entonces, se digan, ya me dio el listado, le puso al final watermelon y voy a decir que borre grapes. Ya que ya lo borra, ¿no? Bien, aquí algo interesante de la parte de los algoritmos, también recordar que, bueno, la parte de los algoritmos normalmente toman
unos toman entradas, hacen un proceso y generan salidas, ¿verdad? Es algo que a lo mejor, bueno, se me ha pasado a comentarles, que bueno, siempre, normalmente nosotros cuando describimos un algoritmo, por lo menos cuando lo hacemos de manera formal, decimos las entradas del algoritmo son estas, ¿no? ¿Sí? Y también decimos las salidas del algoritmo son estas otras, ¿sí? O lo que se espera que haga el algoritmo es esto de acá. Ok, en este caso vean que las entradas pues justamente son las que dice user input 1 y 2, ¿no? Otra de las cuestiones, digamos, que podemos nosotros ver en un algoritmo, aparte de sus entradas, sus salidas, es la idea de que tiene que ser finito, ¿no? O que este algoritmo tiene que terminar en algún momento. No importa qué tanto se tarde, pero debemos estar seguros que tiene un número finito de pasos, ¿sí? Aunque utilice lazos o ciclos, uno se tiene que asegurar que en un número finito de pasos este algoritmo va a terminar, ¿sí? Lo otro que también tenemos que verificar de un algoritmo es que sea realizable, ¿sí? Cuando digo que sea realizable, es decir, que yo tenga la suficiente memoria, la suficiente velocidad de procesador, ¿sí? Para poderlo llevar a cabo, ¿sí? O los suficientes recursos en términos generales, ¿no? Digo, no sé si a ustedes algunas veces les ha pasado que quieren correr un programa y dice, ah, mira, pues no puede correr porque te falta tal cosa, o sabes que no tienes suficiente memoria, o no tienes una biblioteca instalada, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya algo nos falta y no puedo correr mi algoritmo, entonces le decimos justamente que no es realizable. Y por otro lado, tiene que ser, no debe tener ambigüedad. Las instrucciones deben ser suficientemente claras, tener un solo significado para que nosotros sepamos exactamente qué hacer tanto con las entradas como con las salidas. Ok. Pero bueno, regresando un poquito a un problema, vean que, bueno, normalmente yo utilizo los algoritmos para resolver un problema. Bueno, así fue una de las definiciones que dimos, ¿sí? Dijimos que era un problema, una función, un proceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos justamente un problema y tenemos algunos algoritmos, como ya dijimos, ¿no? Por ejemplo, si es una búsqueda, tenemos varios algoritmos de búsqueda. Si es un ordenamiento, tenemos varios algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Como pueden ver ahí, digamos, esta figura, pues algunos, digamos, son más directos que otros le dan la vuelta, ¿sí? Etcétera, pero todos llegan a la solución, ¿sí? Entonces, para que yo pueda decir que estos son algoritmos, a final de cuentas, pues me basta justamente con que llegue a la solución, ¿verdad? Tenemos algunas entradas, algunas salidas, son finitos, ¿sí? Terminan en un número finito de pasos, son realizables y no son ambiguos, ¿sí? Entonces, los 4 son algoritmos que me resuelven el problema que tengo en amarillo y me llevan a la solución que está en verde, ¿sí? Y la pregunta, bueno, como uno siempre anda ahí de metiche, ¿sí? Y la pregunta es, ok, tengo 4 maneras de resolver el problema. ¿Cuál voy a utilizar? Si yo nada más conozco el algoritmo 1, pues no hay ni qué preguntar, ¿verdad? Pues esa es la única que hago, ¿verdad? Si yo conozco algoritmo 1 y algoritmo 2, pues probablemente hago una comparación entre ellos, o cuál a lo mejor se me hace más sencillo para mí, o cuál ya me lo sé, o tengo más confianza, probablemente termine utilizando ese, ¿sí? Si conozco todos los algoritmos habidos y por haber, ¿sí? Entonces, en ese caso, vean que yo puedo escoger alguno de ellos y viene la pregunta, bueno, ¿cuál escojo? ¿Cuál es el mejor de todos? ¿Sí? Dependiendo en dónde vayamos a implementarlo,
¿sí? Imagínense que esto lo vamos a implementar o tengo yo una máquina ficticia que es omnipotente, ¿sí? Puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Es muy poderosa, pues no me preocupa cuál algoritmo haga, ¿verdad? A final de cuentas lo va a resolver. Lo que me preocupa es que, oye, ¿sabes qué? El consumo energético es importante o el tiempo de ejecución me es importante, entonces ya tengo que ver cuál es el que consume menos energía o cuál es el que consume menos tiempo. Dicho de otra manera, alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí lo podemos correr, pero la cantidad de memoria que tenemos para ejecutar el algoritmo está limitada. Entonces tengo que ver un algoritmo que no utilice tanta memoria. ¿Sí? A lo mejor esto si lo corremos en una computadora como la de nosotros y el problema es más o menos medianón, no hay problema. Desgraciadamente los problemas de redes, los problemas de diseño electrónico son problemas bastante interesantes y crecen con el número de nodos. Normalmente tener ya 20 nodos, ya los problemas son que ya mi computadora puja, ¿verdad? Y cuando no, quiere decir que incluso en algunos de ellos se puede tardar hasta horas, ¿sí? Con 20 nodos nada más. En algunos otros casos, 20 nodos no es nada, ¿verdad? Dependiendo otra vez del algoritmo, ¿sí? Entonces, justamente lo que andamos buscando es, ok, una manera de cómo comparar estos diferentes algoritmos para yo saber cuál me conviene utilizar. Y bueno, les doy un ejemplo muy práctico de esta parte, ¿no? Imagínense que ahí a mí en el 2016 estuvimos trabajando con una compañía zacatecana que se llama LASEC. Nos pidió justamente hacer un sistemita para llevar un control de los mineros que pasaban, digamos, por ciertas secciones de la mina. Entonces era obvio un sistema inalámbrico donde nosotros hicimos, digamos, como un tipo enrutador Wi-Fi, donde cada vez que se acercaban o estaban en el alcance de ese enrutador Wi-Fi, detectábamos el minero con un identificador y teníamos una base de datos con la hora, ¿sí? El estatus del minero, ¿sí? Y bueno, esa base de datos la teníamos ahí. Pero luego también nos podían pedir, ¿sabes qué? Dime si el minero ya pasó por ahí o a qué horas pasó o cuál es la última vez que tú lo viste. Entonces vean que simplemente tener un listado de cuando lo vi, lo guardo en un archivo TXT, pues ya no era, digamos, viable porque vean que si yo tengo 1000 mineros que pasaron o lo vi 1000 veces, ¿sí? La última pues va a estar al último, ¿verdad? Pero no sé si el último realmente es el último minero que ando buscando o está en medio, ¿dónde está, verdad? A lo cual que implementar un algoritmo de búsqueda lineal pues no era lo más óptimo. Primero por el tiempo de respuesta, porque al final de cuentas esto era en red, entonces no me podía tardar tampoco yo tanto, porque si no, la parte de TCP iba a decir que no le conteste y yo me iba a tardar la conexión. Entonces tenía que contestar yo más o menos rápido. Y para esto justamente nos vimos en la necesidad de implementar el mejor algoritmo de búsqueda posible en obvio, esto era un dispositivo que pues no tenía memoria RAM externa, tenía una memoria SRAM interna, era un microcontrolador, no era un microprocesador con memoria RAM y aparte no era un microcontrolador. Y bueno, tuvimos que justamente buscar un algoritmo que se adaptara pues a nuestras necesidades. ¿Qué pasó, corazón? Ah, ahorita te llevo, ¿sí? Deja termino mi casa. Y bueno, a lo que nos dio esta parte, o por qué llegamos a cierto algoritmo, fue porque justamente anduvimos comparando cuál era el más rápido de todos. El más rápido y obvio con menos memoria. Entonces, tuvimos que tener una manera de cómo compararlos, ¿verdad? Y es a lo que vamos ahorita enseguida, ¿no? Ok. Normalmente tenemos dos maneras de comparar los algoritmos, ¿sí? Una ya la platicamos, que es en cuestión de tiempo, y la otra es le llamamos en cuestión de espacio, ¿sí?
Sin embargo, bueno, hay que tener cuidado, no tiene nada que ver con la parte del espacio físico hasta ahorita, ¿sí? Yo voy a tener, realmente el tiempo es cuánto o qué tan rápido llego yo a la solución, y en la parte del espacio requerido es qué tanta huella en memoria, ¿sí? O qué tanta memoria me consume, ¿verdad? Vean que eso sí son cosas que pueden medir ustedes en su computadora cuando ustedes corren un programa, ¿sí? Dicen, bueno, normalmente la parte del tiempo es la respuesta que ustedes ven del mismo programa, y la huella que tenemos en espacios, en memoria, pues la pueden ustedes checar viendo los procesos y viendo cuánta memoria ocupa o cuánta RAM ocupa de su computadora ese proceso, ¿verdad? Obvio, vean que entre menos memoria utilice, pues más ligera va a ser la aplicación, ¿verdad? Pero bueno, hay cuestiones de que pues no me puedo salvar. Si estoy trabajando con imágenes, estoy trabajando con video, pues voy a utilizar grandes cantidades de memoria. Ok, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo justamente tengo mis diferentes algoritmos, y vean que yo los puedo de alguna manera estar comparando entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver, bueno, ¿cuál es el que es más rápido? Pues no hay duda, ¿verdad? El más rápido es el algoritmo 4. Desgraciadamente también es el que me consume más memoria. Si yo quiero ir con el que me consume menos memoria, pues poco hay duda, es el algoritmo 2. ¿Sí? Y vean que, bueno, tal vez el algoritmo 1 es el peor de todos porque es el más lento y consume mucha memoria, ¿no? Otra buena opción pudiera ser el algoritmo 3, ¿sí? Que tal vez, digamos, no te lleva tanto tiempo como el algoritmo 2, es un poquito más rápido, pero me ocupa un poquito más de memoria, ¿sí? Ok, y bueno, también platicarles, bueno, comentarles esta parte, ¿no? Nosotros vamos a poder medir esto en cuestión de tiempo, ¿sí? Y normalmente lo ponemos como una función numérica, f de n, donde normalmente n es el tamaño de la entrada. Ahorita voy a explicar un poquito qué se refiere al tamaño, ¿no? El espacio, memoria. Y de este espacio de memoria tiene una parte fija, una parte variable. La parte fija es que no cambia con n. Cambia con n. Entonces, de entrada, algo muy, muy sencillo. Si yo lo que quiero es hacer un algoritmo de ordenamiento y mi lista es de 10 elementos, pues tengo que almacenar en memoria esos 10 elementos. Y vean que si ahora mi lista es de 20 elementos, entonces ahora tengo que almacenar 20 elementos, ¿no? Entonces la parte variable, ¿sí? Esta va a cambiar justamente con el tamaño de n, ¿verdad? ¿Sí? La parte que a lo mejor no va a cambiar es la huella que yo puedo dejar en memoria del algoritmo o del programito, ¿verdad? Es decir, los pasos que estoy haciendo. Pero la parte digamos, el objeto del cual voy a estar manipulando, pues sí me tiene que ocupar espacio en memoria, ¿no? Y bueno, y esta parte de aquí, sí, adelante. El espacio en sí del programa, pues, lo que normalmente va en la ROM, ¿ese se considera en la fija o es esa parte? A ver, ten cuidado con eso porque, bueno, esta parte que me dijiste que puede ir en la ROM, depende ahora sí del tipo de programa, ¿verdad? Ajá, pero por ejemplo, pero me refiero al listado de instrucciones que al final son bits que se almacenan en memoria. Sí, que igual también se pueden establecer en una RAM, ¿no? Y efectivamente, esa es la parte fija, la parte que no cambiaría, ¿verdad?
¿sí? El programita ese sería tu parte fija. Y la parte variable sería justamente las estructuras de datos, los arreglos, ¿sí? Las listas ligadas, los objetos que tú crees. Eso va a cambiar dependiendo de qué tan grande sea tu lista, ¿no? Pero también todas las variables que utilice a lo largo del programa que no se borran en ninguna parte del programa, ¿no? Sí, eso sería fijo, ¿sí? Ajá. Si son justamente variables que no cambian su valor o no dependen de la entrada. Ok. Por ejemplo, a lo mejor por ahí ocupas una variable auxiliar que es un pivote o algo, y entonces esa siempre lo utilizas, entonces eso formaría parte de lo fijo, ¿verdad? Ah, ok, y en lo que te referías del cuidado es que no necesariamente va en la ROM. Exactamente, Ah, ok, sí, sí, cierto. ¿sí? Vamos a ver que, bueno, si estamos trabajando con microcontroladores, puede ser que lo queramos meter en una ROM o en una flash ROM principalmente, pero no siempre, ¿verdad? A veces podemos ejecutar desde RAM, ¿no? Sí. Y de hecho en los sistemas de cómputo, digamos ya que tienen un sistema operativo, pues ya todo va a ejecutarse de la RAM, ¿no? Sí. Pero en ese caso, tiene un espacio en la ROM que se copia a la RAM y se ejecuta desde la RAM, ¿no? ¿O no es así? Depende. Lo vamos a ver para el caso muy particular de los microcontroladores, se ejecuta desde la ROM. ¿Sí? Para una computadora, el BIOS se agarra de la ROM, se pone en la RAM y ahí lo traigo, ¿verdad? Pero lo que me refiero, entonces hay que considerarlo dos veces. No, es que te digo, esto es independiente del sistema. Ah, ok, ok, sí, cierto. ¿Sí? ¿Sí? Ya cuando estemos considerando el sistema, ahí sí ya tenemos que ver esos casos en particular, ¿verdad? Sí, aquí otra vez estamos en la parte, por así llamarle un poquito más eh, teórica, ¿sí? Es decir, sabemos de que si va a haber una parte fija, ¿sí? De los dos programas, ¿sí? O de los 3 algoritmos, 4 algoritmos, pero queremos, o lo que digamos, nos puede impactar más es la parte variable, ¿verdad? ¿Sí? Y es justamente, de hecho, la parte de análisis de complejidad es a la que se enfoca un poquito más. ¿Sí? Realmente en la parte ya práctica no debemos de perder de vista justamente esto que tú estás comentando, ¿no? En tal Prende la caso, luz, por ¿se favor. volvería a evaluar? Es decir, yo puedo evaluar algoritmos de manera general, así como estábamos haciendo ahorita, y que salga ganador uno. Pero al momento de aplicarlo en un sistema específico, dependiendo de su arquitectura, esto podía cambiar. Entonces tengo que volverlo a analizar. Sí y no. Me voy a explicar un poquito más. Normalmente lo que nosotros vamos a evaluar ahorita es lo que se le llama un comportamiento asintótico, ¿sí? Dicho de otra manera, y bueno, es justamente la definición que sigue, lo que quiero ver es cuál es la tasa de cambio conforme aumento n, ¿sí? Entonces eso me va a definir una tendencia de crecimiento, ¿verdad? Si mi problema es justamente de que la n puede crecer mucho, pues me voy a preocupar por esa tendencia o esa tasa de crecimiento, ¿verdad? Si mi problema ya es un poquito más práctico de que cabe o no cabe en un espacio de memoria, ¿sí? Entonces ya me preocupo más por todo el algoritmo en sí, ¿verdad? Incluso ahí puedo ya ver, a ver, si a lo mejor ya me tengo que meter con cuestiones del compilador para ver cómo disminuyo la huella o comprimo o el código, ¿sí? Es decir, utilizo un ensamblador comprimido o algunas otras cuestiones, ¿no? Que justamente se hacen para reducir la huella en la memoria, sobre todo en la memoria ROM, porque en la parte de microcontroladores sí tenemos muy poquita memoria ROM, ¿no? También que de repente cambiar de un micro a otro porque ya no ocupo en memoria en mi programa, pues puede significar a lo mejor unos cuantos centavos de dólar o a lo mejor $1. Dices, ¿qué tanto es $1? Pero imagínate que eso lo tengo que reproducir por 10 millones de unidades, entonces son 10 millones de dólares que me cuesta más. ¿Sí? Entonces es ahí donde dices, caray, no, si hay que reducirlo, ¿verdad? ¿Sí?
Es donde tú dices, bueno, ahora sí, ¿qué tal si le pagas, no sé, $100,000 a este mono para que me lo reduzca, ¿verdad? Sí, porque él le voy a pagar 100,000, pero me voy a ahorrar pues, 10 millones, ¿verdad? Entonces vale la pena el hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, justamente vamos a esa parte, que es la notación de la gran O la O grandota, ¿sí? Big O notation, ¿sí? O notación O mayúscula, ¿sí? Justamente esta es una función, recuerdan que yo había dicho que la parte de la complejidad la íbamos a medir por una función numérica, la O es justamente esa función numérica, y hagan de cuenta que esto es una relación, o nos importa justamente la relación de cómo cambia, eh, digamos, el tiempo de ejecución con respecto a mi entrada. Y bueno, vamos a hablar, digamos, de algunas notaciones. Por ejemplo, la notación O1 significa que el tiempo de ejecución no depende del tamaño de la entrada. ¿Sí? Vean que yo puedo tener dos algoritmos, que bueno, sea O1 o O2 o O3 o cualquier constante. Al final de cuentas es una constante, quiere decir que no va a cambiar, pero ya de manera particular yo tendría que ver, ahora sí medir con lo que dices tú, Uriel, realmente cuántas instrucciones más o menos tiene una con respecto a otra, o qué tanta memoria más o menos utiliza una con respecto a otra, ¿verdad? Pero en términos, digamos, de comparaciones algorítmicas, es decir, un algoritmo es tan bueno como el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa el tamaño de la entrada, o sea, los dos se comportan igual, ya tengo que hacer, como bien comentamos, un análisis más a detalle, ¿sí? Pero digamos, el análisis burdo me dice, para fines teóricos, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces ya para cuestiones prácticas sí tengo que hacer una medición más, que incluso puede depender de que si lo voy a implementar en una máquina Intel o si lo voy a implementar en una máquina ARM, una máquina, ahorita que está de moda el RISC-V, una máquina, no sé, en un MIPS, etcétera, ya. Bueno, la gente de diseño ya más o menos me va a entender más adelante. Sí, la gente de redes son diferentes procesadores y bueno, no nos importa, para nosotros todos se comportan igual. ¿Sí? Ok. Luego viene la parte lineal. Bueno, hay otras antes, ¿no? Pero, digamos, lo voy a poner por grado de complejidad. Está la O log n. Esta es la parte, esta le llamamos, esta es constante. Esta le llamamos logarítmica. Sí, y aquí estas, bueno, sí depende del tamaño de la entrada, pero vean que depende de manera logarítmica, es decir, bueno, si le damos valores, no sé, déjame ver si podemos hacer una tablita, por ejemplo aquí 1, 10, 100, 1000, aquí sería n, este sería log de n, este sería 0, aquí sería 1, se supone que es log 10 de n, ¿no? Aquí sería 2, aquí sería 3. Vean que sí cambia o sí varía, pero digamos, por cada potencia de 10 acá, a la n, acá se le suma un 1. Entonces el cambio es muy lento, muy lento, muy lento, ¿verdad?
¿sí? Lo cual incluso es deseable, ¿verdad? Sabes que sí cambia, pero no cambia muy lento, casi no impacta, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Luego nos vamos a otra que es la parte bueno, me voy a brincar un poquito. Sí, hay otras en medio, pero no. La parte lineal. ¿Sí? Luego pues vienen ya las que son polinomios de n cuadrada, n cúbica, ¿sí? O n a la k, ¿sí? Es algo ya un poquito eh, complicado. Y la peor de todas, la n factorial, ¿verdad? O sea, es una explosión, ¿sí? Cambia poquito, cambiaste de 1 a 2 y te salen un montón ya de, bueno, se fue mucho más en tiempo y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos justamente medir, digamos, un algoritmo si decimos, mira, bueno, voy a dar ejemplos de cada uno de ellos, porque luego es interesante, ¿no? A ver, pues, ¿qué tipo de algoritmos son esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la gente de esto, ver si es par, si un número es par o no. Eso es, pues no importa, ¿no? Qué tan grande sea en cuestiones digitales, ¿verdad? Imagínense que yo tengo un número, no sé, de 128 bits y quiero determinar si ese número es par o es impar. Te vas al bit menos significativo y lo revisas, ¿no? Exactamente. Entonces siempre reviso ese bit y ya acabé, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, no importa qué tan grande sea el número, solo reviso ese bit y ya terminé. Otra de las cuestiones es, imagínense que yo lo que quiero hacer es sacar una información que está en una localidad de memoria. Es decir, yo voy, busco en una memoria y me traigo esa información. A lo mejor me tardo algo, ¿sí? Pero siempre me voy a tardar lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se refiere como una constante. Ahora, en la parte de la parte logarítmica, aquí está justamente la de binary search, la búsqueda binaria. ¿Sí? Por eso, de todas las búsquedas, la búsqueda binaria es una de las más eficientes. Que vean que sí crece, pero crece muy lento conforme yo tengo más elementos. ¿Sí? Vean que, no sé, si yo tengo mil elementos, vean que en 3 pasos prácticamente estoy llegando a a donde quiero llegar. ¿Sí? Así de potente pudiera ser en términos generales, ¿verdad? Ok. Las lineales, pues bueno, tenemos justamente, sí, sí, pues la búsqueda lineal, ¿no? Sí, o la que decíamos nosotros, vamos comparando un elemento con todos y hasta que llego, ¿no? Entonces, vean que el peor caso es justamente que esté en el n, ¿verdad? N cuadrada, pues normalmente es cuando tengo 2 for anidados. Entonces, pues eso puede ser ¿qué podría hacer? Pues una suma de matrices, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de n y dependiendo de m, o si es n cuadrado. La de n cúbica, una multiplicación de matrices. Si recuerden que eso es los renglones, columnas y los renglones de la otra. ¿Sí? N a la K
En general, híjole, qué mala onda, pero sí, sí es cierto. El problema de emparejamiento es un problema de teoría de grafos, ¿sí? Desgraciadamente, este ya se comporta muy feo. Y este otro es el problema del agente viajero, que también es un problema de grafos y es lo peor que nos puede suceder. ¿Sí? Y bueno, justamente aquí, en estos casos de acá, es donde ahorita está la frontera del cómputo. ¿Sí? Andamos buscando mejores soluciones o soluciones más rápidas para este tipo de problemas. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que hay un algoritmo aquí que es de este. No quiere decir que sea el mejor algoritmo, pero hay un algoritmo por lo menos que tiene esta complejidad. ¿Sí? Pero lo ideal es que queremos bajar esta complejidad, pues lo ideal sería irnos hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Si logramos eso, tenemos un algoritmo que es rápido, ¿sí? O por lo menos más rápido, y nos puede justamente ayudar a implementarlo, o nos puede incluso habilitar otras cuestiones, ¿no? Y me explico un poquito más. Por ejemplo, la transformada de Fourier es uno que tiene, uno que está por aquí en medio. La transformada de Fourier tiene justamente esta complejidad. Para los que a lo mejor no conocen la transformada de Fourier, la transformada de Fourier me sirve, digamos, para reproducir música, ¿sí? En un MP3, o me sirve, bueno, para muchas cosas, pero vámonos ahorita con la parte, digamos, de escuchar música. Y gracias a que existe este algoritmo de la transformada rápida de Fourier, ¿sí? Yo puedo, o bueno, de hecho se hizo implementable la compresión justamente con MP3 y la descompresión de archivos MP3, de tal manera que ahora sí que mis celulares o los iPods o los reproductores de MP3 existan, incluso fueran portátiles, fue gracias a que se tiene este algoritmo y obvio al avance de la electrónica, ¿verdad? De repente la electrónica pudo generar procesadores que fueran lo suficientemente rápidos para que eso fuera viable en tiempo real. ¿Sí? Entonces, gracias a ese algoritmo que, se fijan, todavía no es ni siquiera lineal, está un poquito más arriba del lineal, pero aún así ya fue implementable, entonces ya lo pudimos, digamos, explotar. Por ejemplo, ahorita les digo, el problema de emparejamientos, hay muchos problemas que se pueden atacar con, o son similares al problema de emparejamiento. Uno de ellos se puede de alguna manera decidir en, imagínense que yo tengo, bueno, el clásico de emparejamiento es buscar pareja, ¿no? Yo tengo tantos hombres, tantas mujeres, y cuál es mi pareja ideal, ¿sí? Pero bueno, así como eso, yo puedo tener problemas un poquito más mundanos, por ejemplo, en un ruteador, es decir, yo tengo una serie de paquetes que quieren utilizar un enlace o una serie de aplicaciones que quieren utilizar una tarjeta de audio, una tarjeta de video, a cuál le doy prioridad o cuál dejo pasar, ¿sí? O tengo una serie de peticiones y una serie de recursos, ¿sí? ¿Cómo empato o emparejo las peticiones con los recursos? ¿Sí? Y hay algunas que se contraponen, ¿verdad? Entonces, la idea o el problema de emparejamiento es, digamos, maximizar o el número de clientes felices o el número de peticiones, digamos, aceptadas, ¿no? Por así llamarse. Y vean que ese es un problema de n a la k. Entonces, imagínense un problema, digamos que yo tengo, no sé, n paquetes y k recursos, ¿sí? Vean que si n vale 20 y k vale 10, ¿sí?
pues vean que eso ya se volvió un monstruo, ¿verdad? Y vean que, bueno, tener 20 gente que están pidiendo o tengo que repartirle a 20 gentes 10 cosas, no es un problema, digamos, tan fuera de lo común, ¿no? ¿Sí? Lo podemos llegar a tener, ¿no? Imagínense, ahí les va, ¿no? Que N es, digamos, las peticiones que yo tengo de Procampo y K son justamente digamos, los apoyos que puedo tener, ¿sí? Entonces, digamos que N, yo tengo 1000 solicitudes y tengo, no sé, 200 apoyos, ¿sí? Vean que hay una repartición de los apoyos que es la mejor. El problema que es, ¿cuánto dije? 1000 a la 200, o sea, buscar en ese espacio es imposible, o sea, de uno por uno es imposible, ¿sí? Entonces, les digo, esta parte es donde están estos problemas interesantes, estos problemas de emparejamiento los tenemos en la vida diaria, ¿verdad? Vean que, bueno, realmente lo que sucede en la práctica es que, pues, a ver, de los 1000, pues busca a los que sean mis compadres y a tus compadres, y a eso les damos, ¿verdad? Y terminamos más pronto, ¿sí? Ya nomás reducimos el problema, ¿verdad? Ya de los 100 apoyos que teníamos, ya nomás nos quedan 3, ¿verdad? Entonces, a ver, pues al que llegó primero y ya acabamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno. El problema de hacer un horario entra en ese, También, ¿verdad? también. Sí. Sí, también es un problema de emparejamiento, exactamente. Y luego, bueno, hay problemas que luego, bueno, podemos decir que se reducen el espacio de muestra cuando metemos restricciones, ¿no? Por ejemplo, oye, no sé, fulanito no puede recibir un apoyo de tal magnitud porque ya se le dio el año pasado y hasta que no compruebe le podemos dar uno de estos, ¿no? Entonces, que digan, empiezo a meter restricciones, hago el problema más complicado, sí reduzco el espacio, pero cada vez es más complicado andar revisando, bueno, y en qué situación está y todo este rollo. Y eso también complica el sistema, ¿verdad? Y de hecho, mi idea es, bueno, en su momento platicaremos de esta área que le llamamos nosotros justamente la optimización discreta o este tipo de problemas, ¿sí? ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? Porque al final de cuentas es un problema de optimización y a veces no queremos optimizar al máximo, sino nada más encontrar una solución medianamente buena, ¿no? ¿Sí? Que me resuelva el problema y sea no tan mala, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio es tan grande con que a veces no encuentro ninguna solución buena, ¿verdad? ¿Sí? O incluso a veces no encuentro ninguna solución, ¿sí? Entonces me basta con la primera que encuentro, ¿verdad? Y ahí tenemos, les digo, varios algoritmos interesantes que más adelante veremos, ¿no? La gente de redes lo podemos ver justamente con esta parte de las rutas, ¿no? Imagínense que yo tengo 20 nodos y yo quiero calcular las rutas más cortas entre esos 20 nodos. Y a lo mejor tengo que idear una política de ruteo, ¿sí? Para que me optimice a lo mejor el uso de los recursos o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas es la que me conviene? Y vean que pues puede existir un programa, ¿sí? Que analice todas y me digas, esta es la mejor, incluso ya hasta casi yo no le diga, aplica la mejor opción y ya se las mande y las configure de manera automática y todo, ¿sí? Pero bueno, estamos en la parte ideal, ¿verdad? Les digo, conforme crezca el problema, pues más complicado va a ser el encontrar esa solución óptima o esa buena solución, ¿sí? Es por eso que todavía, a pesar de que cada vez tenemos más poder de cómputo, algunos problemas todavía no tienen soluciones interesantes, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, y eso lo vamos a dejar como fuera de lo que vamos a platicar ahorita, pero quiero que sepan que existe, es la parte de implementación de estos tipos de algoritmos y la complejidad asociada cuando tenemos algoritmos que se ejecutan en paralelo, ¿sí? Pues vean que ya tenemos un algoritmo bien conocido, pero resulta que hay otro algoritmo que a lo mejor es la misma versión, pero es el mismo algoritmo, pero la versión en paralelo, y eso hace que se acelere o que se reduzca la complejidad, ¿sí? No en todos los casos funciona así.
No todos los algoritmos son paralelizables, ¿sí? Pero hay algunos que sí. Incluso en algunos casos casi hay que hacer de nuevo el algoritmo y pensarlo de manera paralela, ¿sí? De hecho, bueno, cuentan los que se dedican al diseño de currículas, es que nosotros ya deberemos, bueno, desde hace 20 años ya deberemos de enseñar no nada más a programar, sino empezar a programar en paralelo, ¿sí? O sea que en lugar de enseñarte a programar en C, es programar en C en paralelo, ¿sí? Y uno pues apenas anda batallando con el C ahí peleándose, ¿verdad? O con Java o con Python, ¿verdad? Para sacar la parte de paralelo. Realmente es otro paradigma, así como, no sé si la gente que está aquí estudió C, ¿sí? Y después dicen, ah, mira, ahora hay que estudiar C++. Y C++ es otro paradigma, ¿sí? Es decir, tienes que conocerlo de C y tienes que traer los nuevos conceptos de C++, que es la parte orientada a objetos. Pues más o menos es algo similar con la parte de programación en paralelo. Hay que saber programar, si sabes programar con objetos también ayuda, y si ahora planteas tu problema en paralelo, pues es mejor. Les comento, ahí para el que se anime, ¿verdad? Ahorita estoy en pláticas con una empresa que quiere que hagamos un simulador. Obvio, esta empresa es de Silicon Valley. Ellos quieren simular centros de datos. Y resulta que bueno, este tipo de simuladores estamos hablando, queremos simular, no sé qué te gusta, 100,000 servidores, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo modelo 100,000 servidores en una computadora? Pues es imposible, ¿verdad? Entonces, esta simulación tiene que ejecutarse en varias computadoras, ¿sí? De hecho, hay un artículo de Intel de este año donde ellos tienen un simulador de este tipo. Entonces la empresa me dice, mira, casi me dice, quiero que me hagas uno como este, ¿verdad? ¿Sí? Ya estuve revisando y ellos simulan, les digo, del orden de 100,000 servidores, utilizan, creo que son entre 500 y 1,000 servidores para simular los 100,000. ¿Sí? Aún así, vean que la simulación es grande, ¿verdad? Y hay que coordinar esas 500 o 1,000 máquinas, ¿no? ¿Sí? Y les digo, la parte de la simulación, aparte de pensar la simulación, hay que pensar la simulación en paralelo, ¿no? Les digo, sí es otra manera de pensar y ayuda mucho que uno sepa cómo se ejecutan las cosas, es decir, que conozcas del hardware, ¿sí? Si conoces de hardware te ayuda mucho para pensar en la parte de paralelo. Y si se fijan, normalmente ahorita la parte de ingeniería de software va un poquito al revés, ¿no? Es decir, despégate del hardware, despégate de los fierros. Tú piensa tu problema, resuélvelo, ¿sí? Aquí está Python, aquí están todas estas herramientas que no importa la arquitectura, no importa lo que haya abajo, ¿sí? Esto va a funcionar, ¿sí? Y bueno, les digo, nosotros siempre estamos, bueno, a mí siempre me ha tocado estar como un poquito en medio, conocer de la parte de hardware, conocer de la parte de software y a veces estar haciendo de traductor, ¿no? Y bueno, creo que eso también ha valido pues en algunos proyectos. Por ejemplo, este proyecto que estamos haciendo, bueno, que de hecho ahorita tengo que empezar a dimensionar cuánto tiempo me voy a llevar, cuánta gente voy a contratar, ¿sí? Cuánto va a costar, qué equipamiento vamos a estar utilizando. Y bueno, ocupamos gente que sepa de simulación, que sepa un poquito de redes, que sepa un poquito de programación orientada a objetos y otro poquito, a lo mejor esa la puedo tomar yo, pero también ayudaría mucho que supiera la parte o entendiera la parte de los procesos en paralelo. Vamos a estar trabajando con OpenMPI, que es paso de mensajes, ¿sí? O la interfaz de paso de mensajes para comunicación entre procesos, ¿no? Es decir, un proceso que esté en una computadora manda un paquete IP que ahí adentro tiene un mensaje con toda la información que vamos a estar utilizando para que pueda correr la simulación. Ok. Como ven, hay chamba, hay mucha, ¿sí? Y la idea es platicar con la empresa, dicen, porque es como todo, ¿no? Este tipo de proyectos son de tiempo y dinero, ¿sí? ¿Quieres que sean rápidos? Pues hay que contratar mucha gente, ¿sí? ¿Quieres que sean baratos? Pues te va a llevar mucho tiempo, ¿sí?
Entonces, ahorita la propuesta que estamos ahorita con ellos, estamos viendo cómo vamos a trabajar, si va a ser, no sé, una beca, bueno, le llaman grants, en Estados Unidos le llaman grants, pero es como un proyecto de investigación, ¿no? A mí me dan un dinero, entro a la universidad, yo ahí le doy beca a estudiantes, ¿sí? A lo mejor compro algún equipo, qué sé yo, ¿no? La otra que de hecho es la que quiero trabajar más con ellos, es mejor creamos una empresa, los atiendo allá y aquella empresa que se crea hace el grant con la universidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque va a suceder, toda la propiedad intelectual que se genere, la universidad ahorita no tiene los mecanismos de protección, ¿sí? Incluso, les digo ahorita, la universidad es difícil que venda un software que ella genere, ¿sí? Yo espero que eso cambie en estos próximos años, ¿no? Pero ahorita, y ustedes saben, los tiempos de la industria no son los tiempos de la universidad, eso es otra de las cuestiones. Si yo me espero a que me revisen el convenio, el contralor me revise, pues ya cuando acuerde, pues ya la empresa va a decir, no, ¿sabes qué? Pues es que ya no, ya compré este software, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí, les digo que incluso me ha pasado ya varias veces que todo el proceso de la universidad o sea, no está preparado para trabajar con una industria, ¿no? La universidad necesita que la parte de vinculación tenga gente, digamos, especializada o dedicada nada más para la parte de brindar servicios, ¿sí? Y sobre todo este tipo de servicios que son muy especializados, los tenemos que cobrar muy bien, ¿sí? Y les digo, la idea de crear la empresa es también, a final de cuentas, yo incluso lo he comentado con el rector, le digo, pues que yo no tengo problemas que incluso la UAS sea la socia principal de la empresa, ¿sí? Pero como socia, ¿sí? Tiene alguna injerencia, pero me deja operar como empresa. Es decir, no tengo toda eh, la burocracia, digamos, de establecer un convenio para poder bajar el recurso. No, no. Como empresa yo gestiono contratos, ¿sí? Gestiono facturas y el flujo de dinero es mucho más rápido, ¿no? Y obvio, al momento de hacer la parte de ganancias, pues la UAS llevará su parte, ¿verdad? Eso no debe haber ningún problema. Y les digo, esa parte, pues el proyecto sí es algo importante, sí, yo creo nos llevaría de 8 meses a un año, sí, pero obvio que todo esto puede ir escalando. Porque aparte están pidiendo dos o tres cosas, ¿no? El primero es el simulador, lo otro es que ellos comentan que tienen ahí un problema digamos que los algoritmos de congestión de red, normales, que vienen incluso ya impuestos en TCP, si la gente a lo mejor de redes ya conoce un poquito más, si no, tengan un poquito de paciencia. TCP tiene unos mecanismos que detecta congestión y, por ejemplo, si yo estoy mandando, no sé, por decir un número, ¿no? 1000 bytes, ¿sí? En un paquete y detecto congestión, entonces mando ahora, digamos, paquetes en lugar de 1000 bytes o en lugar de mensajes de 1000 bytes, mando de la mitad, nada más de 500. Y luego si mando uno de 500 y me dicen que llegó bien, ahora mando uno de 501. Si llegó bien, luego mando uno de 502. Y así voy subiendo paulatinamente. Y esto lo pueden ver ustedes cuando ustedes empiezan a descargar algo, ¿sí? La velocidad de descarga va aumentando lentamente, pero constante, hasta que llega un máximo, ¿no? Pero si de repente encuentran una congestión, ¡pum!, baja y la otra vez empieza a volver a subir así lento. ¿Sí? Eso está pensado justamente, digamos, para las redes o para Internet. Pero ellos ahora tienen el problema de que, o sea, estas redes muy grandes, pero no están muy lejos, es decir, las distancias y los cambios que se pueden dar, como son distancias más cortas, es decir, es un centro de datos, no, la adaptación que tiene TCP les está pegando mucho porque no los deja, digamos, utilizar el ancho de banda de la red. Los está limitando. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Tengo que cambiar el protocolo TCP. No tiene que ser TCP, tiene que ser otro tipo de protocolo, ¿sí? Incluso ya hay algunas propuestas y es parte de lo que quieren también que trabajemos nosotros. Es decir, a ver, la UAS, quiero que me ayudes a
a diseñar nuevos protocolos para los centros de datos para congestión de red, ¿sí? Que no me ahorquen tanto, ¿no? Entonces, bueno, por si alguien se interesa, también es un desarrollo y es un protocolo que es un problema, bueno, muy puntual, muy claro y se tiene que hacer, ¿no? Sobre todo la gente de doctorado, yo creo que ahí pudieran trabajar en algo de eso, ¿verdad? Bueno, Una eso es lo pregunta. que sí, adelante, sí. Perdón, pero ¿para qué sirve simular simuladores dentro de una computadora? ¿Cuál es la finalidad? Mira, normalmente existen varias herramientas para el análisis de una red, ¿no? Tenemos la parte teórica y tenemos, pues, digamos, ir a probar ya en la red. La parte teórica es muy rápida, no te cuesta casi nada, pero los resultados que puedes obtener no tienes todos los detalles. Siempre es un modelo, ¿sí? Que no tiene todos los detalles del mundo real. Entonces, te da más que nada, te da una orientación, no te da un valor muy claro. Y en la parte de aplicar, digamos, tus ideas que tú tengas, si vas y las aplicas en alguna red, pues puede suceder que no funcionen y le das en la torre a la red, ¿sí? Y te dejas una red que no funciona y si ya tienes servicios ahí, pues se te va la gente encima, ¿no? Si no, pregúntenle a Alejandro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, justamente la parte de hacer esta simulación o probar tus ideas en simulaciones es sin meterte incluso a veces no tienes la red, sino que, o la red es tan grande, estamos hablando otra vez de miles de nodos y a lo mejor no la tienes todavía, pero piensas que la vas a construir o estás pensando justamente cómo construirla, tal vez lo que andas buscando es una topología, ¿sí? Adecuada para ello. Entonces, en lugar de construirla, ¿sí? Lo que haces es una simulación y en esa simulación tú dices, bueno, le voy a meter un tráfico o un comportamiento de tráfico de tal estilo y ves cómo se comporta, ¿verdad? Y dices, mira, aquí se están generando cuellos de botella. ¿Qué quiere decir? Mira, a lo mejor si este enlace, en lugar que sea de 1 mega, no sé, que sea de 2 megas, o en lugar que sea de 10 megas, que sea de 100, ¿sí? Se libera ahí el cuello de botella, ¿verdad? Y te sirve justamente para dimensionar redes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en el caso de ellos, más o menos lo que se utiliza es Ethernet, ¿sí? Ethernet de alta velocidad, estamos hablando de 10 gigabits de Ethernet o ya, bueno, recordar que ya hay estándar en fibra de Ethernet que ya pueden ir hasta los 400 gigabits por segundo. Entonces dicen, bueno, ya lo que me limitan no es el cable se aguanta los gigabits, ¿no? El problema es que las aplicaciones o el TCP, ¿sí? El protocolo no deja utilizar completamente el ancho de banda, ¿sí? Ahí ya, digamos, ¿cómo te diré? Imagínate que en Zacatecas tenemos un montón de bulevares, ¿sí? O todas las calles son de tres carriles, ¿no? Pero resulta que como nosotros ya estamos acostumbrados a irnos por el López Mateos, pues todo el mundo nos vamos por el López Mateos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirvió que estuvieran todas las calles de 3 carriles, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es nuestra costumbre, o sea, ya nos acostumbramos a transitar por ahí y eso es parte de lo que decimos que estos protocolos pues, nos forzan a utilizar los recursos de cierta manera, ¿verdad? Y eso es lo que ellos pretenden cambiar. Sí, es por ejemplo ahorita el ancho de banda aquí en México, que es lo que más nos apabulla, ¿no? Que no es muy grande en comparación ya de Estados Unidos y otros países que ya tienen un ancho de banda bastante amplio. Pero aquí otra vez esto ya es de las compañías, o sea, la tecnología ya está. O sea, yo por ejemplo ya tengo fibra aquí en mi casa, ¿sí? Tengo 2 conexiones, yo tengo Telmex y tengo Megacable, las dos por fibra. Y, o sea, por ejemplo, con Megacable se supone que tengo 100 megas, ¿sí? Y con el otro tengo creo que 10 o 20, pero creo que me llegan como 5, la verdad. El de Telmex, la verdad, es muy malo el servicio, pero ya es ahí como, digamos, cómo mezclan el tráfico. Eso no tiene que ver, digamos, ahora sí que con mi ancho de banda, sino ya cómo ellos realmente mezclan el tráfico, ¿sí? Eso lo vamos a ver más. ¿Sabe cómo mejoré ese, profe? Compré un router de gamer y tiene muy buena tanto subida como bajada. Le hace la cuestión al router de Megacable.
porque aquí tenemos muchas broncas, como mi hijo, mi esposa y mi otra hija, Ajá. tienen así sus clases por internet, se les iba cada rato, y no, ya se me fue el internet, y no, ya se me fue. Compré ese router, mire, hasta ahorita no tengo quejas. Salió caro porque me salió en 6,000 pesos esa mariola, pero tiene tanto cuestión de bajada como de subida, muy bueno, muy Ya, bueno. ya. No, acá te digo, el problema es el ancho de banda, o sea, el, digo, ya está bien diagnosticado. Con el megacable no tengo ningún problema, ¿eh? Con megacables, sí, trabajo bien. También acá tenemos yo estoy dando clase, mis hijas ahorita están en clase de ballet y no hay ningún problema, ¿no? Y luego la otra está viendo Netflix y total que no pasa nada. Pero o sea, en la parte donde tengo Telmex, ¿sí? Es así, nada más me soporta uno o dos videollamadas, cuando mucho. Y ahí sí se nota que ese enlace sí está limitado. Te digo, pero ahí es el manejo que hacen eh, Telmex, pues, digamos, de esa última milla, ¿no? Es decir, cómo me mezclan ya con los demás usuarios que están en la zona, ¿no? Me queda claro que en mi enlace que yo tengo, o sea, la fibra óptica pues, tiene ancho de banda muy grande, pero ya cuando llego al otro extremo, pues ahí ya me mezclan con otro, ¿verdad? Y eso, otra vez el mismo problema de emparejamiento, ¿verdad? Yo estoy pidiendo, otro está pidiendo, ¿a quién le dan? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ya los veremos más adelante, ¿no? De hecho, bueno, aprovechando ahorita el comercial, eh, en la parte de redes, para la gente de redes, normalmente tenemos problemas clásicos que se repiten en las redes, ¿no? Para que los vayan teniendo por ahí en cuenta, ¿no? El primero de ellos es la topología. ¿Cómo conecto una red? ¿Sí? El segundo de ellos es el direccionamiento. ¿Cómo identifico un nodo o cómo distingo un nodo de otro nodo? ¿Sí? Eso es, tengo que tener nombres o direcciones, ¿no? Entonces vean que esto ya se parece, por ejemplo, la parte de topología, ahí a lo mejor Rafa, Alejandro no me van a dejar mentir, ¿sí? O, digo, los que ya tienen más experiencia con eso, o sea, tengo una topología física, pero yo puedo crear topologías lógicas, ¿sí? Está conectado de una manera, pero yo puedo hacer que realmente los paquetes viajen de otra manera, ¿verdad? Entonces, generar una topología física es un problema, pero se repite cuando yo quiero construir topologías lógicas, o las mentadas VLANs, ¿verdad? Luego viene el problema de direccionamiento. El problema de direccionamiento es justamente qué direcciones les doy, y bueno, está la dirección MAC, y luego está la dirección IP, y luego está el puerto, ¿sí? Y luego todavía está el nombre, ¿sí? Y hay varias cosas, ¿no? Entonces, el problema de direccionamiento existe en diferentes niveles y se va repitiendo. Pero al final de cuentas es un mismo problema, ¿cómo distingo una cosa de otra? Luego viene el problema de compartición de recursos o la parte que le podemos llamar como de arbitraje. Siempre va a haber dos personas o dos entidades queriendo utilizar un mismo recurso. Y es justamente lo que me está pasando, por ejemplo, a mí, en mi enlace de Telmex, cuando llego al agregado de todos, ¿no? Yo quiero salir por internet y esa salida por internet la quiero utilizar yo, mi vecino de aquí al lado, el de acá atrás, ¿sí? Todos. Entonces, ¿a cuál de todos nos va a tocar y en qué proporción? ¿Sí? Y ahí, bueno, hay muchas maneras de cómo hacer el arbitraje, ¿no? ¿A quién se le va a dar? Si va a ser round robin, o va a ser ponderado, o voy a manejar un tipo de ancho de banda, etcétera. De ahí viene la parte vean que no es lo mismo, la parte de conmutación, ¿sí? La parte de conmutación es, mientras que acá en la parte de arbitraje es decidir, digamos, qué camino voy a estar, perdón, a cuál de los que me están pidiendo un recurso, a cuál se lo voy a dar. En la parte de conmutación es justamente seleccionar, ¿sí? Digamos, en un dispositivo, si llego por un puerto, ¿cuál de todos los puertos voy a utilizar? ¿Sí? Y eso se repite, ¿no? Al final de cuentas puedo tener conmutadores digamos, de nivel 2 o capa 2, capa 3, etcétera. Luego viene la parte que no es lo mismo la parte de enrutamiento. En enrutamiento
vean que la parte de conmutación es simplemente de manera local, tomar la decisión de manera local. Luego viene la parte de enrutamiento, que la tomas de manera global, es decir, ya tienes que decidir a lo mejor por un puerto, porque lo que quieres es llegar a otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la parte de enrutamiento, que también es un problema que se repite. ¿Sí? Y uno final, la parte de calendarización. ¿En qué momento me conviene mandar, subir, bajar, anchos de banda y demás, ¿no? Son esos problemas, ¿sí? Son problemas que se van repitiendo, ¿sí? Normalmente en las redes, en diferentes partes, ¿sí? En diferentes instancias, en diferentes dispositivos, pero todos estos problemas de alguna manera son reiterativos, o nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar. Permíteme, ya casi termino. Ok, bien, regresando, dicen a nuestros borregos. Bueno, una grafiquita, déjenme ver si la tengo por aquí. Bueno, aquí hay una, pero no me gusta, déjenme, les pongo otra que encontré por acá. Ya. Entonces se digan aquí, incluso de manera gráfica, yo puedo ver justamente cómo van creciendo o no creciendo la complejidad de los algoritmos, ¿verdad? Ahí tengo la 1, la log normal, la lineal, la cuadrática, la cúbica, la n a la n y demás, ¿no? Okay. Bien, y vamos a ver también, digamos, algunas estructuras, que bueno, esto ya es un poquito más mundano. Estas estructuras, tal vez ustedes pues ya las conocen, pero dicen que no está de más comentarlas. La primera estructura de un algoritmo pues es la clásica, que es la parte secuencial, donde tenemos un paso seguido de otro, seguido de otro, seguido de otro. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que normalmente nosotros ejecutamos. Luego tenemos otras, digamos, estructuras. Sí. Perdón, bueno, desde hace rato quería hacer, por decir, esos pasos tienen que llevar una secuencia, o en algún momento yo puedo hacer 1 y luego el 4 y luego el 3 y al último el 2, o tiene que llevar una secuencia siempre un algoritmo. Si es un algoritmo, sí tiene que haber una secuencia. Y de hecho, aquí es digamos, lo importante. Hay algoritmos que son paralelos. Y es ahí donde tú dices, ok, hay cosas que puedo hacer al mismo tiempo y hay cosas que puedo hacer incluso fuera de orden. Simplemente hay que hacerlas. ¿Sí? Y de hecho ahí, bueno, en la parte de los algoritmos, algoritmos paralelos, normalmente tenemos una instrucción que es, a final de cuentas tienes que esperar, digamos, porque va a haber procesos que van a ser más rápidos unos que otros, y en algún momento tienes que esperar a que llegue tu compañero, ¿verdad? Dices, pues ya no puedo avanzar hasta que no llegue aquel que termine, ¿verdad? ¿Sí? Y eso, bueno, es algo que normalmente en esto no sucede, ¿verdad? Porque es secuencial, termina uno, luego sigue el otro, luego sigue el otro, ¿no? Vean que esto es como una carrera de relevos, ¿no? O sea, yo no puedo aventarme a correr hasta que no llegue mi compañero con la estafeta y luego arranco yo, ¿verdad? Y en la parte de paralelo, pues vean que es como si estuviéramos compitiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pues va a haber uno que va a llegar primero, ¿verdad? Y en algún momento, cuando ya quiera hacer la premiación, pues tenemos que esperar al último que llegó, ¿verdad? ¿Sí? Es como la maratón, ¿verdad? No se acaba hasta que llegue el último, ¿verdad? ¿Sí? Algo así, ¿no? Luego tenemos lo que presento aquí del lado derecho, es la parte de un flujo de selección donde justamente tenemos una decisión, ¿sí? Vean que aquí llego aquí y
a través de una condición, y yo pruebo si esta condición es verdadera, ejecuto una parte del algoritmo, o si es falsa, ejecuto otra parte del algoritmo, ¿sí? Y al final de cuentas, esto se junta y continúo con el algoritmo. Vean que en los casos extremos, alguno de estos puede no llevar esta cajita amarilla, de tal manera que nada más haga algo cuando sea falso o solamente haga algo cuando sea verdadero. ¿Sí? Este sería el caso más completo, cuando tengo, digamos, instrucciones o pasos tanto para la parte falsa como para la parte verdadera. Y esto es mejor conocido justamente como un if-else, ¿verdad? Luego vienen los lazos o los flujos repetitivos. Donde justamente aquí también tenemos una condición, si se cumple salgo del lazo y si no, ahí me mantengo, ¿verdad? Y bueno, no vas a tener cuidado porque luego estos lazos pueden ser infinitos, ¿verdad? O si nunca se cumple la condición, ahí me quedo, ¿sí? Eso es algo que, bueno, nos pasa, o es algo que pasa bastante común, ¿verdad? Ok, y bueno, algo similar a esto es la estructura del repite mientras, ¿sí? O el do while, ¿verdad? Que tendría esta forma que vean que es muy similar a esa, ¿no? Okay. Pero y finalmente, digamos, para no, y a lo mejor aquí es mucho de lo que decía Uriel, sí, efectivamente, o sea, esta parte o la notación big o mayúscula, puede representar, o ya sea el mejor caso, el peor caso o el caso promedio. ¿Sí? Y muchas veces estos son diferentes entre ellos, ¿verdad? A veces me interesa el mejor caso, a veces me interesa el peor caso y a veces me interesa el caso promedio. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más de manera más profunda pues en la parte de análisis de algoritmos ya durante la maestría. Pero me explico de manera breve ahorita, ¿no? Cuando me interesa el mejor caso, a lo mejor cuando yo tengo un algoritmo y yo quiero ver justamente qué es lo más rápido que yo puedo encontrar la solución, ¿verdad? O dicho de otra manera, el peor caso, ¿cuál va a ser el peor tiempo de ejecución de ese programa? Y la otra es, bueno, ¿cuál sería el caso que normalmente siempre se va a tardar? ¿Sí? El caso promedio es lo que normalmente se tardaría, ¿verdad? Normalmente el mejor caso o el peor caso son condiciones de la entrada muy específicas. ¿Sí? El caso promedio a lo mejor no tengo ninguna predisposición de la entrada y es lo que normalmente obtendría, ¿verdad? Eh, cada uno de los algoritmos que ustedes puedan implementar tienen o podemos analizar estos tres casos. Este justamente pues es, digamos, tomar simplificaciones. Este también. Uno son simplificaciones hacia abajo, es decir, cuál es lo menos que puedo tardarme, y el otro son las simplificaciones hacia arriba, cuál es lo peor que puede suceder. ¿Sí? Y el caso promedio, normalmente aquí utilizamos análisis probabilísticos.
¿sí? Para eso tenemos que conocer a lo mejor alguna distribución de la entrada, ¿sí? Algunas estadísticas pues de la entrada para ver cómo se va a comportar eso en promedio, ¿no? Ok, y bien. Bien, y aunque nosotros seamos muy prácticos, debemos de conocer por lo menos la parte de la teoría de la computación para no querer andar buscando el hilo negro, ¿no? Y la teoría de la computación me dice que yo tengo tres tipos de problemas. Los manejables, que tienen un tiempo polinomial, o le llamamos P, o de n a la x, ¿verdad? Los no manejables, y los que decimos que son realizables y decidibles, estos tienen que ver con que existe una máquina teórica que puede resolverlos, ¿sí? En tiempo polinomial. Es decir, no conocemos nosotros el algoritmo, pero sabemos que puede existir un tiempo polinomial, ¿no? O son de tipo polinomial, sin embargo no lo conocemos, ¿no? Ok, y bueno, de aquí también se dicen que, bueno, existen los P's y los NPs, que quiere decir que son no determinísticos en tiempo polinomial, es decir, son problemas que de alguna manera podemos resolverlos, sin embargo, son problemas que todavía no conocemos muy bien o no hemos encontrado un algoritmo, digamos, que lo ejecute o resuelva el problema en tiempo polinomial, ¿sí? Y de aquí, bueno, existe una paradoja que decimos, bueno, una paradoja en la teoría de la computación que no ha sido probada, bueno, o un problema que no ha sido probado, que decimos que si P, el conjunto de todos los problemas que puedo resolver en tiempo polinomial, si es más grande, más pequeño o están incluidos entre los problemas que son NP. ¿Sí? Esto es un poquito ya les digo, de cuestiones teóricas. Desgraciadamente, la parte de NP, les digo, son problemas muy complejos, ¿sí? Prácticamente los últimos que vimos, o casi todos los de teoría de grafos, caen en estos problemas NP, para nuestra desgracia, ¿sí? Es decir, todos los que vamos a trabajar con redes, resolver problemas de redes son problemas casi NP, por lo tanto que no hay un algoritmo polinomial que me vaya a resolver rápido, bien y bonito, no hay, y aquí es donde empezamos justamente a tratar de ver los problemas desde otra perspectiva, desde otra dimensión, donde podemos aproximarlos, ¿sí? Y obtener tal vez algunas soluciones, si no óptimas, buenas, ¿no?
Y ahí hay varias técnicas que veremos tal vez más adelante, ¿no? Les digo, normalmente... Sí, adelante, Luis. ¿A qué se refiere con tiempo polinomial? Polinomial es que esta parte de aquí se puede ver como un polinomio, ¿verdad? Ah, ok. Sí, cuando decimos que no es polinomial es que es un exponencial, una cosa rara, ¿verdad? Ah, ok. Y todavía mucho más compleja, ¿verdad? Ok. Sí. Ujú. Sí. Por ahí se me pasó explicarlo. Gracias por la pregunta. Y para que precisar esa parte. ¿Sí? Y les digo, bueno, este es un problema todavía abierto en la teoría de la computación. Se dice que incluso muchos problemas se dice que son hasta parientes, es decir, que muchos problemas, aunque pueden ser expresados de una manera, yo puedo encontrar una similitud y expresarlos como otro tipo de problema. ¿Sí? En los problemas NPs, incluso se cree que si tú encuentras un algoritmo para resolver un problema NP, ese mismo algoritmo te puede servir para todos los problemas NP. Y por eso es que todo el mundo anda ahí, vamos buscando un algoritmo para NP, pero no se preocupen, es algo muy teórico, no creo que nosotros trabajemos con ese tipo de algoritmos, pero sí vamos a tratar de resolver problemas NPs desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva más práctica. Ok, ¿qué más? Creo que es todo lo que hay que hablar ahorita de complejidad. Tal vez hay que hacer algunos ejercicios, dejen ver. A ver. Por ejemplo, un algoritmo para encontrar, digamos, el promedio, digamos que va a ser algo así, ¿no? Vamos a tener... Tengo en un arreglo, tengo ahí n números, ¿sí? Entonces, para encontrar, digamos, el promedio, yo lo que voy a hacer es suma igual a 0, contador igual a 0. Voy a suponer que voy a empezar, o mi primer índice es el índice 0, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, for cont igual a 0, cont menor que n, cont igual a cont más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Suma igual a suma más x cont. Y bueno, cuando termine, promedio igual a suma entre n. La pregunta es, pues, ¿cuál es la complejidad en la notación big o grande o la notación O de este algoritmo? Entonces, bueno, Es lineal, ¿no? exactamente es lineal. Vamos a ver por qué es lineal, ¿sí? Vean que yo voy a tomar una instrucción o me cuesta un paso hacer esto, otro paso hacer esto, otro paso hacer esto, otro paso hacer esto, pero este paso, ¿cuántas veces se repite? Se repite n veces. De tal manera que el número de instrucciones o el número de pasos que yo tengo que ejecutar es n más 3. ¿Sí? Este sería 1, 2, 3, ¿verdad? Y este sería n.
¿sí? La notación big O dice O n más 3. Esto es igual a que yo pueda tener la notación de n más la notación de 3. Vean que la notación de n es más grande, ¿sí? O es una asíntota todavía superior a la notación de la una constante. Entonces, por eso normalmente eliminamos esto y nos quedamos nada más con que es lineal, ¿verdad? Y es a lo que decía Uriel, ¿verdad? Desprecio esas cosas porque no me van a impactar cuando el valor de n sea muy grande, ¿verdad? Cuando el valor de n sea muy grande, vean que voy a tener, si son 1000, pues va a ser 1000 más 3, pues son 1003. Pero si es 1.000.000, es 1.000.003. O sea, ya comparar 3 con 1.000.000, pues no es nada, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia que dices, no, espérate, es que este problema, no sé, o n es comparable con 3, entonces a lo mejor sí. Pero ya sería en la cuestión práctica, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ya casi. El último. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ¿sí? Voy a sumar dos matrices, ¿sí? Donde estos son de n por n. Vean que yo lo que tengo que hacer es, bueno, decir que for i igual a 0 y menor que n y igual a i más 1 y luego anidado for j igual a 0, j menor que n, j igual a j más 1. Voy a decir que c es igual, bueno, c de i, j es igual, Doc, no estamos viendo la página de la pizarra. perdón, es igual a de i j más b de i, j. Y vean que aquí realmente pues solamente tengo una instrucción, que esta se repite n veces, pero aquí esta instrucción también se repite n veces. De tal manera que aquí, ¿sí? Ahora sí, aplicando el método de conteo, tengo esta por esta de aquí, de tal manera que esto me da n cuadrada, o la notación es o n cuadrada. ¿Sí? Yo tengo esta operación de acá, la tengo que repetir n veces para la j y n veces para la i. Por cada i se repite n veces para las las nj, ¿verdad? De tal manera que sería n por n, ¿verdad? Lo cual me da n cuadrada. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, los ejercicios de esta parte van a ir justamente en ese sentido, ¿no? Vamos a darle, a presentar algunos algoritmos y la idea es que ustedes traten de encontrar la complejidad del algoritmo, ¿verdad? Si va a ser constante, va a ser n cuadrada, ¿sí? El logaritmo de n, etcétera, ¿verdad? Profe, Sí. ¿este tipo de ejercicio de cuál libro lo está sacando? Déjame ver, porque ahorita me estoy basando, pero aquí no vienen ejercicios, yo creo que aquí
yo creo que voy a tomar el de Comer, pero déjame ver si aquí tenemos algo. Déjame ver de los libros que me estoy basando, si vienen una parte. Creo que tengo uno de la serie Shams, que es donde vienen la mayoría de los ejercicios, los estoy tomando de ahí, déjame ver. No, de la serie Shams no viene este tema. Deja ver acá. Estructuras, algoritmos. Sí. Entonces, por ejemplo, esto voy a tomarlo yo creo de el libro de Kenneth Rosen. Déjame ver cuál es. Desde acá, según yo les había puesto los libros. Los borraron. Bueno, los pongo otra vez. Sí, es el... ¿No son los mismos que...? Son los mismos, sí. Okay. Sí, son los mismos. De hecho, prácticamente lo pueden ver como que este es un curso, por eso lo dividí en dos, ¿no? De matemáticas discretas son 10 temas que vamos a ver, pero relacionados pues con la parte de matemáticas discretas. Entonces, los libros son los mismos, nomás serían episodios más, episodios, ándale. Ya estoy viendo la parte de Netflix. Capítulos más avanzados, ¿no? Ok. Ok, bueno, si no hay nada más, voy a parar la grabación.